Hola a todos, mi nombre es Luis Alfonso Tum y quisiera presentarles el trabajo Recursos didácticos para la enseñanza del teorema de Pitágoras en educación secundaria, como parte del curso propedéutico para el aprendizaje autogestivo en un ambiente virtual, como parte de un proceso para entrar a la licenciatura en matemáticas de la UNAD. El teorema de Pitágoras, como imagino que ustedes sabrán, es un argumento fundamental en el trienio de la enseñanza secundaria, en cuanto que inicia a los estudiantes en la conexión de nociones geométricas, como el conocimiento de triángulo rectángulo y el concepto de figuras planas equivalentes y aritméticas, como el cálculo de la raíz cuadrada de un número, que fue un gran descubrimiento de los pitagóricos, y también después se aplica a las principales figuras geométricas planas y sólidas. Al mismo tiempo, podemos nosotros darnos cuenta que hoy día en el currículum de la enseñanza matemática en las escuelas secundarias, con cierta frecuencia, algunos teoremas solo son enseñados de forma teórica. Los maestros lo enuncian nada más. Y algunos otros, según la exigencia de la programación escolar, son ilustrados de la forma más simple a través del pizarrón. Por eso surge la pregunta: ¿cómo valorizar la riqueza de elementos de matemática que ofrece el siempre actual teorema de Pitágoras en la enseñanza secundaria? Digamos que esta pregunta motiva, o más bien es el motivo para la elección de la temática de la investigación, recursos didácticos para la enseñanza del teorema de Pitágoras en educación secundaria. Digamos que el objetivo de este trabajo es, de alguna forma, valorizar la importancia del teorema de Pitágoras y al mismo tiempo valorizar los recursos con que se cuenta para poder enseñarlos eficazmente. Para realizar el trabajo, como hemos visto a lo largo de este curso propedéutico, utilizaremos una metodología de la investigación. Digamos que la primera sería la investigación documental digital para obtener datos cualitativos que configuren el marco teórico. Es documental digital porque como es una licenciatura online, virtual, entonces pues se favorece la investigación a través de los diferentes buscadores en internet. Y también pues realizaremos una investigación de campo para recabar datos cuantitativos, además de los cualitativos, mediante la visita a un local en reestructuración, eh, observando y poniendo por escrito en la bitácora de investigación lo que ahí se observe. Una entrevista y una encuesta. Al realizar, por decirlo así, el método de la investigación documental digital, se pudo encontrar un marco teórico. Hay muchos estudios que de alguna forma nos muestran la eficiencia de algunos recursos para poder enseñar eficazmente el teorema de Pitágoras. Los investigadores de la didáctica han dedicado mucho esfuerzo en sus investigaciones con el objetivo de hacer más eficiente la enseñanza, aprendizaje del teorema de Pitágoras, favoreciendo la posibilidad que los estudiantes puedan de alguna forma tocar con mano, ver directamente
y de ahí abstraer los contenidos conceptuales pitagóricos, facilitando la argumentación matemática y la demostración deductiva. Hay algunas técnicas como el del geoplano, está también el rompecabezas y esta otra técnica muy creativa como los frijoles de goma, que de alguna forma permiten a los estudiantes no solo tener un aprendizaje en la pizarra, sino un poco más vivencial, más concreto, más eficaz, porque lo que ven directamente a través de los sentidos llega a la mente y se comprende más ampliamente el teorema. Después de la investigación documental digital, pasamos a la investigación de campo. El primer paso fue la visita a un local que es el local de un archivo en reestructuración. Cuando entré, trabajaban dos pintores, un electricista y dos albañiles. En las conversaciones, el que comprendió con mayor amplitud mis preguntas fue el electricista, que ciertamente demostró tener conocimiento del teorema de Pitágoras y además tenía conciencia de su aplicación y su utilidad. Los albañiles demostraron tener vagos recuerdos del teorema y por lo tanto casi nula conciencia de su utilidad. Después se preparó una entrevista con 13 preguntas para el ingeniero que identifiqué, que es el ingeniero que se está haciendo cargo de la obra, de la reestructuración del archivo. Y teniendo en cuenta su preparación y su trabajo, el ingeniero ciertamente conoce el teorema de Pitágoras y lo aplica obviamente en su trabajo. Además de confirmar su gusto por las matemáticas, el vivo recuerdo de sus estudios en la secundaria refiere de la discreta, una tímida utilización de una forma didáctica de parte de su maestra para enseñarle el teorema. Asimismo, recomienda cualificadamente, porque es una persona profesional, el estudio del teorema de Pitágoras en el nivel de secundaria, porque sirve de base para conocimientos más complejos e importantes. Y sobre la aplicación en la vida, señaló que el teorema, cuando se conoce bien, pasa a formar parte de nuestro modo de pensar. También realicé una encuesta como parte de la investigación de campo. Fueron 10 preguntas y pues vamos a ver así como las preguntas más importantes, las preguntas centrales. La pregunta 4 trata sobre el conocimiento del teorema de Pitágoras. La encuesta fue respondida por 11 personas, de los cuales 7 dijeron que conocen el teorema y 4 un poco, por lo que estos 4 alguna vez han escuchado de él. En conexión con esa pregunta estaba sobre la formulación correcta del teorema de Pitágoras, de los cuales 9 respondieron correctamente a la pregunta y 2 no, evidenciando así que la mayoría de los encuestados conoce el teorema de Pitágoras, no solo porque lo han oído, sino conocen también la formulación correcta. Otra pregunta central fue la de qué recursos didácticos utilizó el maestro o la maestra de los encuestados. 10 de los 11 respondieron que en la escuela el maestro se los explicó desde el pizarrón de clases y solo uno a través de algún juego didáctico, por lo que queda claro que la utilización de recursos didácticos para la enseñanza-aprendizaje del teorema todavía es muy escaso. Hay mucho que trabajar en este campo. En conclusión, podríamos decir que la investigación nos permite recomendar con insistencia, vehementemente a los maestros de matemáticas, la utilización de recursos didácticos
que elevaría la calidad de su preparación y, lo más importante, beneficiaría abundantemente a los estudiantes en el aprovechamiento de la riqueza de contenidos conceptuales y demostrativos que representa. No se podía dejar de mencionar también que favorecería la percepción de la matemática como una ciencia atractiva y dinámica para su estudio. Esto es todo. Gracias por la escucha.